Bien, acá hay una breve descripción mía que ya se mencionó y a continuación veremos algunas generalidades sobre este tema a tratar. Si bien es cierto, el tema que abarcaremos es cráneo y cara, y estas pues son dos partes que conforman a la cabeza, ¿no? En sí, sus nombres correctos vienen a ser neurocráneo y viscerocráneo. Estos nombres están dados neurocráneo para la parte postero superior y viscerocráneo o macizo facial o esqueleto facial, que es lo que comúnmente conocemos como cara, a la parte anteroinferior de la cabeza. En estas dos porciones tenemos que en adultos el volumen que normalmente vemos es de 2 a 1 para el neurocráneo y el viscerocráneo respectivamente. Sin embargo, en recién nacidos este volumen es diferente, ¿no? El neurocráneo tiene una relación de 8 a 1 en volumen con el viscerocráneo. Además, en estas dos partes tenemos que están conformados por huesos, ¿no? Tanto pares como impares en ambas porciones. En la porción del neurocráneo tenemos que los huesos pares que vamos a encontrar son los parietales y los temporales. Y huesos impares vamos a tener al frontal, al occipital, al etmoides y al esfenoides. En relación a la cara o al viscerocráneo vamos a tener huesos pares también e impares. Primero veremos los impares, los cuales vamos a tener al vómer, que se va a encontrar formando el tabique inferior de la región nasal, el maxilar inferior o mandíbula, que es el único hueso móvil de la cabeza, y en huesos pares tenemos a los huesos propios de la nariz o nasales, al unguis o hueso lagrimal, al maxilar superior, a los cornetes inferiores, a los palatinos y al malar o cigomático. Bien, en total estas dos porciones abarcan 22 huesos, 8 en el neurocráneo y 14 en el viscerocráneo. Bien, a continuación veremos un cuadro que resume las características más resaltantes sutilmente y de manera relevante también de cada uno de estos 22 huesos, debido a que, si bien es cierto, cada hueso tiene algunas prominencias, relieves óseos que van en relación principalmente a las estructuras con las que se articulan. Sin embargo, pues, abarcar cada uno de ellos demoraría mucho, por lo cual tenemos este cuadro resumen. El hueso frontal, que vamos a tener que formar la frente, ¿no? Como dice su nombre, y que va a tener dos partes, una porción vertical o escama del frontal y una porción horizontal que va a formar el techo de la órbita. Los huesos propios de la nariz, el hueso lagrimal, que es hueso par, el hueso cigomático, que son pares también, y que van a estar articulados también con el maxilar superior, ¿no? Que son huesos pares y que contienen a la arcada dentaria superior, la mandíbula a la arcada dentaria inferior y que, como mencionamos, es el único hueso móvil de la cabeza. Los parietales, que son huesos pares y están en posición superolateral. El temporal, que viene a ser el hueso par y que va a abarcar las cavidades del oído medio e interno, ¿no? Y el sistema vestibular del equilibrio. El esfenoides, el occipital, el etmoides, los cornetes inferiores, el vómer y el palatino. En el esfenoides es el hueso con forma de vampiro, ¿no? Tiene sus alas mayores y menores. El occipital es el hueso más posterior. El etmoides, que va a contener las encías etmoidales y va a formar las paredes tanto medial, lateral y superior de la cavidad nasal, y los cornetes inferiores, ¿no? Ya que los medios y los superiores pertenecen al etmoides. Estos sí son ya huesos individuales en los que son pares y se encuentran en la pared nasal lateral. El hueso vómer forma la parte inferior del tabique nasal y los palatinos que contribuyen a formar el paladar duro. Bien, tenemos que el neurocráneo, o como mencioné, que comúnmente se conoce como cráneo, va a estar dividido en dos partes. Una parte más superior, denominada calvaria, bóveda o calota, y una parte inferior, denominada base. Esta división se va a dar dada por una línea sinuosa que va a abarcar desde la espina nasal del frontal, o algunos también consideran que iría desde la glabela. Pasa por la arcada supraorbitaria, la apófisis cigomática, llegando hasta la línea temporal superior, cuya prolongación pasa por el punto sutral asterión y llegaría hasta la protuberancia occipital externa. Bien, teniendo en cuenta esta división, tenemos que los huesos que conforman la bóveda del neurocráneo son la escama del hueso frontal, que es su porción vertical, como mencioné. Tenemos a los huesos parietales, a la porción escamosa de los huesos temporales y a la porción superior del hueso occipital. En la base vamos a tener
al etmoides, que está más interno, tenemos a la porción orbitonasal del frontal, el techo de la órbita, al hueso esfenoides y al occipital y temporal. Bien, si nos damos cuenta, entre estas dos partes van a haber ciertos huesos que comparten, ¿no? Sin embargo, hay huesos que son propios de estas regiones. Tenemos que los huesos propios de la calvaria o la bóveda son los parietales y el hueso propio de la base viene a ser el etmoides. A continuación mencionaremos una vista de la calota o bóveda, pero desde su parte interna. Y vamos a describir ciertas estructuras que se encuentran primero en su línea media y luego en su parte lateral. En su línea media vamos a ver que parte desde la línea transversa que divide la porción vertical con la porción horizontal del frontal. Y encontramos a la cresta frontal, al canal longitudinal, donde encontramos el surco para el seno sagital superior, para el drenaje del encéfalo. También encontramos a las fositas granulares para las granulaciones aracnoideas. Tenemos también que, llegamos a la protuberancia occipital interna, ¿no? En relación a las partes laterales, vamos a encontrar a las fosas tanto frontal, parietal y occipital. Asimismo, vamos a tener al agujero parietal para la vena emisaria de Santorini, vamos a tener a las impresiones de Paccioni y a las impresiones de la hoja de la higuera. Bien. En la parte externa de la bóveda, en su línea media, se va a describir a una sutura, la sutura metópico medio frontal, que se describe principalmente en recién nacidos, ¿no? Y que en algunas personas puede llegar a persistir. Tenemos también al punto sutural al bregma, a lambda, entre estos dos, a la sutura biparietal o sagital, entre estos dos huesos parietales. Y también vamos a tener la porción más alta de la cabeza, ¿no? Que es el vértex. Además, encontraremos al agujero de Santorini, como se ha mencionado, y en sus partes laterales, pues a las eminencias, tanto frontal, parietal, occipital, y a las suturas, a las partes de las suturas coronal y lambdoidea, entre los huesos frontal y parietales, y entre los huesos parietales y occipital respectivamente. Bien, si bien es cierto, los huesos de la bóveda del cráneo, cuando aún estamos en la vida intrauterina, pues no están osificados, no se van osificando con el tiempo debido a que necesitan cierta elasticidad dada por regiones no osificadas, van logrando su osificación completa, ¿no? Para poder pasar por el conducto pélvico. Y bueno, estas regiones no osificadas son denominadas fontanelas. Tenemos 6. Tenemos impares, que son 2, y pares, que son otras 2, ¿no? Como son pares, tendríamos acá 4, y con estas 2, 6. Las impares tenemos a la bregmática o mayor o fontanela anterosuperior, la cual se cierra a los 2 años, nos mencionan. La fontanela menor o lambdoidea o posterosuperior, que se va a cerrar a los 2 o 3 meses. Y la fontanela anterolateral, o denominada también terion, que se cierra a los 3 meses, y la posterolateral o asterion, que se cierra al año. También mencionamos algunos puntos craniométricos. Tenemos acá el vértex que mencionamos, ¿no? La parte más alta del cráneo, y algunos puntos craniométricos que más que todo sirven para referencias y que también algunos de estos van a servir para tomar el perímetro craneal en recién nacidos, que ya veremos. Tenemos 12 puntos craniométricos en la línea media, los cuales acá están señalados con color verde y los iré mencionando. Y algunos libros nos mencionan 6 en las partes laterales y, bueno, algunos libros más actuales 8, ¿no? Como se observa en esta imagen, que están indicados con color rojo. Si bien es cierto, en la línea media, pues vamos a tener al bregma, que es el punto de unión entre las suturas tanto sagital como coronal, al ovelium, que va a estar ubicado a nivel del agujero parietal, al lambda, en el punto de unión de las suturas tanto sagital y occipitoparietal, la lambdoidea, y al ilium, el punto medial, que se va a encontrar en la protuberancia occipital externa. También vamos a tener a la glabela, que está ubicado en la línea media a nivel de los arcos superciliares, al nación, que es el punto medio de la sutura entre los huesos tanto frontal como nasal, al nation, que es el punto más anterior e inferior de la mandíbula,
y al ofrio, que viene a ser el punto que se encuentra en la línea media, pero que esta vez une los arcos superciliares, al punto nasoespinal, que se encuentra en el centro de la espina nasal inferior, al prostión, que es el punto más inclinado y anterior del borde superior, alveolar del maxilar superior, y tenemos también al bastión y al opistión, ¿no? El bastión y el opistión no se observan acá, pero sí en esta imagen, que, bueno, ay, el mouse. El bastión va a estar, va a ser el punto anterior y medio del agujero occipital o magno, y el opistión el punto posterior y medio del agujero occipital o magno. En relación a los puntos craniométricos que se encuentran en la parte lateral, bueno, tenemos al terion, al asterion, que ya los vimos. El terion va a ser el punto de unión entre los huesos tanto frontal, parietal, temporal y esfenoides. Y esfenoides en la parte. Bien, también tenemos al asterion, punto de unión entre las suturas tanto lambdoideas y occipitomastoidea. Al estefanión, punto donde va a converger la línea curva del temporal con la sutura frontoparietal. Al braquión, al glenión, ahí bueno, al punto yugular también y al malar cigomático que se menciona, ¿no? De todos estos puntos craniométricos, los que se utilizan para medir el perímetro craneal en los recién nacidos son la glabela y el inion. Glabela e inion. Bien. A continuación, ya habiendo visto la calota, vamos a ver la parte interna de la base del cráneo. Esta parte interna va a estar dividida en tres fosas. La primera, denominada fosa anterior, que va a ir desde la línea transversa, teniendo como relación también a la cresta frontal hacia el ala mayor del esfenoides, luego la fosa media, que va desde el ala mayor del esfenoides hasta, se menciona la línea petrosa superior, ¿no?, del temporal. Y luego, desde este punto hasta la protuberancia occipital interna. Bien, vamos a tener en la fosa craneal anterior ciertas estructuras también en la línea media y en su parte lateral. En la línea media, como mencioné, la cresta frontal, el agujero ciego, vamos a tener a la cresta Galli también, ¿no? En su parte lateral tenemos a las eldías etmoidales, a la sutura frontoetmoidal y bueno, a las eminencias orbitales. En la parte de la fosa craneal media ya tenemos que va a estar formada tanto por los huesos, el esfenoides y el temporal principalmente. Aquí vamos a encontrar en la parte media a la silla turca y algunos agujeros de relevancia que vienen a ser la hendidura esfenoidal, el agujero redondo mayor, el agujero oval, el agujero rasgado anterior, vamos a tener también el agujero espinoso redondo menor. Bien, en la fosa craneal posterior vamos a tener en su línea media al agujero magno, que destaca, ¿no?, por su tamaño, y tanto también a la cresta occipital interna hasta la protuberancia occipital interna. En esta región también encontramos ciertos orificios como el agujero rasgado posterior, vamos a tener el conducto auditivo interno, vamos a tener también al conducto del hipogloso. Entre ellos, estos agujeros de la base del cráneo los vamos a observar acá con las estructuras que emergen por cada uno de ellos. Dentro de los más relevantes, pues tenemos que van en relación también a los pares craneales, ¿no? El conducto óptico, por el cual va a emerger el nervio óptico y la arteria oftálmica. La hendidura esfenoidal, que sirve para la salida de nervios, de tres nervios. En realidad tenemos al motor ocular común, que es el tercero, al cuarto par craneal, al sexto y a la primera rama del nervio trigémino. Por el agujero redondo mayor, que va a salir la segunda rama o nervio maxilar, segunda rama del trigémino. Por el agujero oval, la tercera rama del trigémino. Por el agujero espinoso o redondo menor, la arteria y venas meningias medias y el nervio meningio del nervio mandibular del trigémino. También tenemos aquí al agujero rasgado anterior, donde va a salir el nervio petroso mayor, al conducto auditivo interno, que va a servir para el paso del facial y para la salida del nervio vestíbulo coclear, así como también de la arteria laberíntica. Tenemos al agujero yugular, por donde va a emerger el glosofaringeo, que es el noveno par craneal, el vago, el décimo par craneal, y el nervio accesorio, que es el onceavo, ¿no?, así como la arteria meningia posterior.
También debemos mencionar al agujero magno, que va a ser atravesado por ciertas estructuras, como la médula oblonga, las meninges, las arterias vertebrales, tanto derecha e izquierda, y la raíz espinal del onceavo par craneal, ¿no? Por último, acá el conducto del nervio hipogloso para el doceavo par craneal, que lleva el mismo nombre, nervio hipogloso. En la exobase tenemos, que es la parte externa, ¿no? Por esta cara no vamos a poder observar al agujero redondo mayor. Es el único agujero que se observa por la cara endocraneal de la base del cráneo. Tenemos que esta base, bueno, va a estar dividida también en 3 zonas debido a 2 líneas. La línea bicigomática, por las 2 apófisis cigomáticas temporal, y por la línea bimastoidea, por las apófisis, que pasa por las apófisis mastoideas. Bien. En su zona anterior, en la línea media, que aquí está tapado por el paladar, vamos a tener que se encuentra la espina nasal del frontal en su línea media, en la lámina perpendicular del etmoides, la cresta del esfenoides, ¿no? En su línea media primero. Y ya en la parte lateral, en la fosa vamos a tener la bóveda de las fosas nasales, las masas laterales del etmoides también, y el techo de las órbitas, ¿no? En la zona media, que es denominada también zona yugular, vamos a tener en su línea media a la fosita navicular y el tubérculo faríngeo, mientras que en los lados de la línea media vamos a tener que se va a dividir en 2 superficies cuadriláteras, ¿no? cuyos vértices de estas superficies cuadriláteras van a ser adelante y afuera vamos a tener el cóndilo del temporal. En la parte de dentro, pero hacia adelante, a la apófisis pterigoides. En la parte de atrás y hacia afuera vamos a tener a la apófisis mastoides y en la parte de dentro y atrás al cóndilo del occipital. A su vez, esta superficie cuadrilátera se va a dividir en 2 triángulos debido a una línea que va a pasar desde la apófisis mastoides hasta la apófisis pterigoides, pero que pasa por la apófisis estiloides, que es esta estructura de verde que observamos acá, y que los va a dividir en 2 triángulos, un triángulo anterolateral y un triángulo posteromedial. En el triángulo anterolateral vamos a encontrar el tubérculo articular del temporal, a la fosa mandibular para la articulación temporomandibular, a la fisura petrotimpánica o fisura de Glaser, al conducto auditivo externo y al foramen oval. También al foramen espinoso o agujero redondo menor. En el triángulo posteromedial encontramos tanto al foramen estilomastoideo, por donde va a emerger el séptimo par craneal, a la fosa yugular, al orificio externo del conducto carotidio. Vamos a tener también al conducto timpánico, o conducto de Jacobson, que también se le conoce, al conductillo coclear, también al conducto del músculo tubárico, al conducto o el agujero condilio anterior, vamos a tener al foramen yugular o agujero rasgado anterior, posterior, y al foramen lacero, ¿no? Bien. Y en la tercera zona ya tenemos a la zona posterior occipital, donde se observan las 2 líneas del occipital para la inserción de los músculos nucales. A continuación tenemos que entre cráneo y cara hay ciertas regiones comunes, ¿no? Entre estas tenemos 6, a la cavidad orbitaria, a las fosas nasales, a la fosa pterigoidea entre las 2 apófisis pterigoides de los esfenoides, a la fosa pterigomaxilar entre la cara anterior de la fosa pterigoides y la parte tubárica del maxilar superior, y a la bóveda palatina. En realidad, de cada una de estas regiones se puede sacar una clase, por lo cual en esta ocasión los vamos a mencionar. Y en la transición de cráneo y cara, también vamos a tener que hay ciertas articulaciones, ¿no?, que algunos consideran que sirven como pilares para esta unión, dentro de los cuales tenemos pilares en la parte media, dado por la articulación tanto del hueso frontal con los nasales, con el maxilar superior y con el etmoides, ¿no? También tenemos
al proceso pterigoides en la parte más interna con las apófisis piramidales de los palatinos y al vómer con la lámina perpendicular del etmoides. En la parte lateral vamos a tener a la articulación del hueso cigomático con la apófisis cigomática del frontal y el ala mayor del esfenoides, a ambos lados. También más posterior y de manera horizontal ya tenemos solamente a la articulación del frontal de su apófisis cigomática con el cigomático, ¿no? Y por último, bueno, tenemos a la articulación temporomandibular, que es la que más va a asegurar esta unión, dada entre el cóndilo de la mandíbula y la parte escamosa del temporal. Ahora sí, ya viendo lo de cara, observamos que esta va a ser la superficie anterior de la cabeza, ¿no? Y va a ir superficialmente desde la frente, ¿no? Desde donde conocemos como frente hacia el mentón, en la parte más inferior, y desde un extremo del pabellón auricular hacia el otro pabellón auricular, ¿no? Que es la parte externa que conocemos como oreja. Además, ya mencionamos que va a estar formado por 14 huesos y en esta estructura, bueno, se distinguen, ¿no? Algunos relieves óseos y algunas cavidades abiertas. Relieves óseos como el agujero supraorbitario, infraorbital y el agujero mentoniano, ¿no? Que sirven tanto para la salida de nervios craneales, la rama orbitaria, la rama mandibular y la rama maxilar y mandibular. Distintas cavidades como la cavidad orbitaria, la cavidad nasal y bueno, la cavidad bucal, estando en la delantera, pues las arcadas dentales, ¿no? En su constitución, ya hacia la parte muscular, tenemos que en sí las regiones superficiales y profundas que encontramos en la cabeza, en relación a las regiones superficiales, la mayoría las encontramos en la cara, ¿no? Tenemos como regiones superficiales a la región epicraniana, o también conocida como región frontooccipital, que veremos luego en instantes, la región auricular, la región nasal, geniana, labial, mentoniana, y bueno, una región constituyente de la cabeza, ¿no? Y que se va a ver en la ponencia que sigue, la región cervical. En cuanto a regiones profundas, también vamos a tener a la región parotidia, región maseterina, temporal, a la fosa cigomática y a la fosa pterigomaxilar. Ahora sí veremos algunas de estas regiones que mencioné. El mouse se paró. Ya, bien. Tenemos aquí, primero a la región epicraniana, ¿no? Que va a estar conformada por un músculo. En sí, algunos consideran que es uno que va a tener dos vientres, un vientre frontal y un vientre posterior, ¿no? El vientre frontal, que alberga el músculo frontal, y unidos por la aponeurosis epicraniana, ¿no? La función que estos van a tener, bueno, en cuanto al frontal, que atañe a la cara, va a arrugar la piel de la frente y elevar las cejas. En cuanto a la región auricular, aquí vamos a tener a tres músculos, al músculo auricular anterior, al auricular superior y al auricular posterior. El anterior va a elevar la oreja hacia adelante y el posterior y superior lo que van a hacer es retraerla. Sin embargo, se menciona también que estos músculos, pues, en el humano no tienen mucha relevancia funcional, ¿no? En cuanto a la región palpebral, vamos a tener a dos músculos, al músculo orbicular de los ojos y al corrugador de las cejas. El orbicular de los ojos va a tener tres porciones a su vez, la porción orbitaria, la porción palpebral y la porción lacrimal. Tanto la porción orbitaria como la porción palpebral van a servir para el cierre de los párpados, pero la porción orbitaria lo cierra de manera más firme y la porción palpebral más sutilmente, ¿no? Más suavemente. Y el corrugador de las cejas, que tiene por función, bueno, traccionar las cejas hacia adelante, ¿no? Con la acción de fruncir el ceño. En la siguiente región, que es la región nasal, vamos a tener tres músculos, el prócer, el nasal y el depresor del tabique nasal. Estos, pues, la función que tienen es formar, en cuanto al prócer, va a arrugar la parte horizontal del vértice de la nariz, el nasal va a comprimir las paredes de la nariz en su porción transversa y también va a ayudar a la dilatación de las narinas en su porción alar, y el depresor del tabique nasal, que va a hacer, va a estrechar la narina, ¿no? Eso es en cuanto a esta
diapositiva, y en esta otra diapositiva ya tenemos otras porciones ya, de la región. Ahora veremos la región geniana. Esta región tiene dos capas de músculos, ¿no? En la primera capa vamos a tener al elevador del ala de la nariz y el labio superior, al elevador del labio superior, al cigomático menor, cigomático mayor y al risorio. De estos, ya sus nombres mencionan, ¿no? Elevador del ala de nariz y del labio superior. En el cigomático menor, pues este va a elevar el labio superior, y el cigomático mayor es el principal músculo de la expresión de la sonrisa. El risorio, que va a contribuir a la risa también, y a la formación de hoyuelos en algunas personas al momento de reírse. En la segunda capa de la región geniana vamos a encontrar al elevador del ángulo de la boca y al buccinador. El buccinador lo que va a hacer es comprimir la mejilla y va a estar implicado en la acción de soplar, ¿no? Y bueno, en la realización de estos gestos, de estas mímicas. Ahora, en la región labial encontramos al músculo orbicular de los labios, el cual tiene por acción cerrar la hendidura bucal, y bueno, también participa, ¿no?, en la acción del dar un beso y al soplar también. Como se observa en esta imagen, se hace esta mímica. Y por último, en cuanto a cara, vamos a ver a la región mentoniana, dada por tres músculos: el depresor de la comisura labial, el depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. Estos dos ya tienen sus nombres por la acción que hacen, ¿no? Y el mentoniano lo que va a hacer es elevar y protruir el labio inferior. Y bueno, la mímica resultante de estos músculos pues es lo que conocemos como puchero, ¿no?, la acción de hacer un puchero. En cuanto a regiones profundas, también son, en realidad de cada una de estas regiones se puede sacar una clase completa porque son extensas. Y pues mencionamos a la fosa temporal, ¿no?, a la región parotídea, fosa temporal, región parotídea, a la región infratemporal, o también denominada cigomática por algunos, a la región maceterina, que algunos no la consideran como profunda, y a la región pterigomaxilar o pterigopalatina, ¿no?, con su contenido principal en la arteria maxilar y el nervio maxilar trigeminal. Ahora en cuanto a la irrigación de la cara, tenemos que esta va a proceder de las ramas de la carótida común, tanto la externa como la interna. Tenemos por sus ramas la arteria facial, la arteria maxilar y temporal superficial, ¿no? Y bueno, ramas en sí de estas, que mencionaremos sutilmente. De la facial tenemos la palatina ascendente, la tonsilar, la submaxilar, la labial, inferior, superior, la alar y la angular, ¿no? En la temporal superficial, la transversa de la cara, y la arteria maxilar, tanto la mentoniana, la bucal y la infraorbitaria. En cuanto a la carótida interna, vamos a tener que, mediante la arteria oftálmica, vamos a tener por acá en la parte superior tanto la arteria supraorbitaria y supratroclear, y el venoso. Veremos que análogamente las arterias, bueno, van a partir, ¿no?, tenemos también vena supraorbitaria, supratroclear, que van a llegar a la vena angular, luego a la vena facial, y terminan drenando en la vena yugular interna. En cuanto a linfáticos, tenemos que hay nódulos por grupos, ¿no?, en la región parotidia y preauricular, en la región submentoniana y submandibular. Y bueno, en la parte de la cabeza, ya en la parte posterior, se puede mencionar también algunos nódulos occipitales y mastoideos. Bien, ahora sí, ya abarcando lo de pares craneales, tenemos pues que estos van a estar constituidos por un origen real y un origen aparente. En cuanto a su origen real, en estas dos imágenes, tanto en esta vista y en la de acá, vamos a observar que se dan por núcleos ubicados en el tronco encefálico, ¿no?, tanto desde el tercero y hasta el 12º par craneal. El tercero, que es el motor ocular común; el cuarto, el patético troclear; el quinto, el trigémino, con sus dos ramas, tanto motora como sensitiva; el sexto, el abducens; el séptimo, el facial, que le hace la rodilla al abducens; el octavo, el vestíbulo coclear; el noveno, el glosofaringio; el décimo, que es el neumogástrico o vago, conocido comúnmente como vago; el nervio accesorio, que es el 11º par craneal y, como mencionamos, tiene una porción espinal, ¿no?, que atraviesa el agujero magno; y por último, el hipogloso. Bien,
En esta imagen tenemos ya de manera más estructurada, junto con un cuadro resumen en cuanto a la función de estos pares craneales y sus agujeros de salida, ¿no? Que también se mencionaron en los agujeros de la base del cráneo. En relación al primer par craneal, que es el olfatorio, va a salir por la lámina cribosa del etmoides, ¿no? Función, la olfacción, como le dice su nombre. El segundo par craneal, que es el óptico, función, la visión, y que va a emerger por el canal óptico, junto a la arteria oftálmica, que también se vio en agujeros de la base del cráneo. El tercero, el cuarto y el sexto, que van a emerger por la hendidura esfenoidal, ¿no? Y que, bueno, estos tienen por función los movimientos oculares, ¿no? Cada uno en sí, el cuarto y el sexto, van a estar encargados de la inervación motora a ciertos músculos. Por ejemplo, el patético troclear, el cuarto par craneal, va a inervar al oblicuo mayor superior. El sexto par craneal inerva, sí, específicamente al recto externo, ¿no? Y bien, también por la hendidura esfenoidal, como mencioné, va a salir la primera rama, la rama oftálmica del trigémino, y la segunda rama del trigémino, bueno, va a emerger por el agujero redondo mayor, y la tercera rama, la rama mandibular, por el agujero oval. El nervio trigémino es el encargado de dar la sensibilidad a la cara, y en contraste al nervio facial, que es el encargado de dar la motricidad a la cara, el cual pasa por el conducto auditivo interno y emerge por el agujero estilomastoideo. Tenemos también al nervio vestíbulo coclear, que va a tener dos funciones, ¿no? La audición y el equilibrio, y que va a salir por el conducto auditivo interno, entre la arteria laberíntica. Tenemos también al glosofaringio, que se va a encargar de la inervación, incluso del gusto, ¿no? En la lengua, del tercio posterior, el facial de los dos tercios anteriores y el vago del tercio posterior, la epiglotis, ¿no? Tenemos que el vago también, pues, va a estar implicado en la inervación ya de estructuras más inferiores de la laringe e incluso llega a vísceras toracoabdominales. En cuanto al onceavo par craneal, el accesorio, vamos a encontrarlo en la región que se va a ver en la ponencia siguiente, que es uno como el esternocleidomastoideo, ¿no? En la región cervical, y el hipogloso encargado de dar inervación a los músculos de la lengua principalmente. Tanto el glosofaringio como el vago y el onceavo, el accesorio, van a emerger por el agujero rasgado posterior, ¿no? Y el hipogloso por un conducto que lleva su mismo nombre. Bien. Ahora sigue viendo la parte clínica en cuanto a los nervios craneales, ¿no? Los pares craneales principalmente. Tenemos dos de relevancia, tanto al trigémino como al facial. Tenemos en el trigémino a la neuralgia de este par craneal, neuralgia del trigémino, ¿no? El cual se describe, ¿no? Como un dolor paroxístico, que es unilateral por lo general, severo y, bueno, de corta duración, ¿no? Aparte, según su distribución, es recurrente tanto en una o en varias de las ramas de inervación sensitiva del quinto par craneal, que son tres, como se observan acá, cada una para cierta región de la cara y, bueno, parte de la región epicraniana, ¿no? A su vez, pues esta afección tiene una prevalencia que ha ido aumentando, ¿no? Y, bueno, que se denomina que constituye el 89% de las neuralgias faciales en personas mayores de 60 años. Aparte, la afectación de las ramas del trigémino, se ha mencionado que la rama que más se afecta es la segunda, la rama maxilar, y tiene también mayor frecuencia en el lado derecho. En cuanto a su etiología, se menciona como posible etiología, ¿no? Al contacto entre un vaso sanguíneo, que por lo general, un vaso sanguíneo normal, que por lo general se menciona que sería la arteria cerebelosa superior, al nervio trigémino, ¿no? En la base del cráneo, del cerebro. Y, bueno, este contacto haría presión sobre el trigémino y eso originaría, pues, un mal funcionamiento y daría lugar a la neuralgia del trigémino, ¿no? Que es una posible etiología. Ahora, viendo ya la afección del otro par craneal, el séptimo par craneal, que es la parálisis de Bell, ¿no? O también es denominada parálisis facial periférica.
que esta es una afección neuromuscular que va a afectar de manera directa pues, al nervio facial, ¿no? Y como mencionamos, es el encargado de dar la motricidad a los músculos de la mímica, ¿no? de la cara. Y bueno, este daño, el daño a este nervio pues va a causar debilidad o parálisis de estos músculos, ¿no? Y bueno, se menciona que es de origen idiopático, es decir, no se conoce su origen. Sin embargo, distintos estudios mencionan, ¿no?, que se podría considerar como etiología, a una posible etiología a la reactivación de algunos virus, como el herpes simple y bueno, la varicela zoster. Bueno, esta afección también es unilateral, es aguda y también es la neuropatía más frecuente. Y bueno, en cuanto a su afección, hay el mismo porcentaje de incidencia tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. En esta imagen podemos presentar que se menciona, ¿no?, que la hiperacusia puede tratarse de un síntoma temprano o inicial de una parálisis de Bell. Y también dos variantes de esta parálisis, ¿no?, parálisis periférica izquierda como central izquierda, donde observamos que en la central izquierda pues la sonrisa está incompleta, ¿no? Y en la parálisis periférica izquierda, donde se destaca que bueno, el labio inferior pues está descendido levemente. Bien, eso ha sido en todo en cuanto al contenido. Aquí tenemos una frase inspiradora que se ha considerado en todas estas ponencias. En este caso es la mejor medicina de todas, es enseñarle a la gente cómo no necesitarla, ¿no? Dicha por Hipócrates. Y bueno, referencias bibliográficas realizadas para esta ponencia, y eso sería todo en cuanto a cráneo, cara y pares craneales. Gracias. Uh, Chicos, un momentito, a continuación les comparto la trivia, está cargando el link. La trivia de este tema. Eh, Recordarles que hay premios, ¿no?, para los 3 primeros lugares y que se va a dar tiempo para que se vayan uniendo. Ese es el link de la trivia, de la segunda trivia de esta noche. Y el código de ingreso. Presento mi pantalla a continuación para que vayan viendo luego cuando estén dando la trivia los puntajes. Bien, creo que ya se pusieron. Sí. Vayan uniéndose, chicos.